Para seguir a Cristo es necesario tener el alma libre de todo apegamiento. ¿Qué significa estar libre de apegamiento? Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La reflexión del día de hoy, el desprendimiento para poder seguir a Cristo. El deshacimiento cristiano no es un desprecio por los bienes materiales, si se adquieren y se utilizan conforme a la voluntad de Dios, sino hacer realidad en la propia vida aquel consejo del Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuanto mayor es el desprendimiento, se descubre que mayor es la capacidad de querer a los demás y de apreciar la bondad, la belleza de la creación. Estar libre de todo apegamiento es estar libre del amor a uno mismo en primer lugar, de esa excesiva preocupación por la salud, por el futuro, por las riquezas y los bienes materiales. Porque cuando el corazón se llena de los bienes de la tierra, ya no queda lugar para Dios. A unos les pedirá el Señor la renuncia absoluta para disponer de ellos con más plenitud, como lo hizo, por ejemplo, con los apóstoles, con el joven rico y con otros tantos a lo largo de los siglos que han encontrado en Él su tesoro y su riqueza. A todo el que pretenda seguirle le exige Cristo un desprendimiento efectivo de sí mismo, que lo que tiene y lo que usa es solo para Él. Si este deshacimiento es real, se manifestará en muchos hechos de su vida ordinaria. Pues sabiendo lo bueno que es el mundo creado por Dios, el corazón tiende a apegarse solamente a Dios para no estar apegado desordenadamente a las criaturas y a las cosas. Por eso necesita el cristiano una vigilancia continua y un examen frecuente de conciencia, para que los bienes creados no impidan la unión con Dios, sino que sean siempre un medio para amarle y servirle. Vigilen pues todos para ordenar rectamente sus afectos, advierte así el Concilio Vaticano II. No sea que con el uso de las cosas de este mundo en el apego a las riquezas encuentren un obstáculo que les aparte contra el espíritu de pobreza evangélica, de la búsqueda de la perfecta caridad, según el aviso del apóstol. Los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan. Primera de Corintios. Estas palabras de San Pablo a los cristianos de Corinto las recoge en su carta como una invitación a poner nuestro corazón en lo eterno que es solamente Dios. La renuncia que pide el Señor ha de ser efectiva y concreta, como dirá más tarde el mismo Jesús, y es imposible servir a Dios y a las riquezas. Si renunciamos a la vida por Cristo, con más motivo hemos de hacerlo con los bienes pasajeros que en definitiva duran poco y valen poco. Recuerda que un corazón tibio y dividido, dado a compaginar el amor de Dios con el amor a los bienes, a la comodidad y al aburguesamiento, muy pronto desalojará a Cristo de su corazón. Se encontrará prisionero de los bienes y entonces se convertirán para él en males. No debemos olvidar que todos arrastramos como secuela del pecado original esta tendencia a una vida más fácil, a ese aburguesamiento, al afán de dominio, a la preocupación por el futuro. A esta tendencia que existe en todo corazón se une la carrera desenfrenada por la posesión y el disfrute de los medios materiales, como si fuera lo más importante de la vida, que parece extenderse cada vez más en la sociedad en la que vivimos. Por eso, en todas partes se observa una clara tendencia a un ilegítimo confort, a una búsqueda frenética del lujo, a no privarse de nada placentero. Esta gran presión que se hace sentir por todas partes no la debemos olvidar si queremos de verdad mantenernos libres de estas ataduras para seguir a Cristo, para ser ejemplos vivos de templanza en medio de esa sociedad que debemos conducir hasta el Señor. La abundancia y el disfrute de bienes materiales nunca darán la felicidad al mundo. El corazón humano solo encontrará en Dios, su Señor,
la plenitud para que en ella encuentre la felicidad para lo que fue creado. Cuando no se actúa con la necesaria fortaleza para vivir este desprendimiento, el corazón queda entonces triste e insatisfecho. Se adentra por caminos del eterno descontento, acaba esclavizado ya en la tierra, víctima de esos mismos bienes que quizá se han logrado a base de esfuerzos y renuncias, lo cual no es malo siempre y cuando no te aleje del objetivo principal de la vida, llegar a Dios. Recuerda, la pobreza, el deshacimiento no tienen nada que ver con la suciedad y la dejadez, ni tampoco con la falta de educación. Jesús va bien vestido. Su túnica, confeccionada seguramente por su madre, es en el Calvario objeto de sorteo porque era sin costura y de un solo tejido de arriba a abajo. Era una vestidura orlada. También observamos cómo en casa de Simón nota la falta de las normas usuales de educación y le echa en cara que no le haya ofrecido agua para lavarse los pies, ni que le haya saludado con el beso de la paz, que no unja su cabeza con óleo. La casa de la Sagrada Familia en Nazaret era modesta, pero era limpia, sencilla, ordenada, alegre, sin desperfectos, no recompuestos por la dejadez o la desidia. Era agradable, donde daba gusto estar. Seguramente no faltarían algunas flores o algún pequeño detalle de adorno colocado con gusto. La pobreza del cristiano, que se ha de santificar en medio del mundo, está muy ligada al trabajo del que vive y con el que sostiene a su familia. En el estudiante su pobreza se relaciona con un estudio serio, un tiempo bien aprovechado, con la clara conciencia de que trae consigo aquella formación y que tiene una deuda con la sociedad y con los suyos y que debe prepararse con competencia para ser útil. La pobreza de la madre de familia estará íntimamente unida al cuidado de su hogar, de la ropa, de los muebles para que duren, al prudente ahorro para que así pueda evitar caprichos personales que lleve a la falta de cosas necesarias en el hogar. En relación con los hijos, deben saber agradecer aquello que se les ha dado y sacar el mejor provecho de ello. Y por último, en este tema tan hermoso vamos a considerar que parte de esta pobreza cristiana es la generosidad en la limosna. A las personas necesitadas, a las obras buenas, siempre es una manifestación de desprendimiento real de los bienes cuando con un buen espíritu de pobreza evangélica se ayuda abundantemente. La limosna no solo de lo superfluo, sino de aquella también que se compone principalmente a base de sacrificios personales, de pasar alguna necesidad para ayudar a otro. Esta ofrenda hecha con sacrificio de aquello que nos parecía quizá necesario, es gratísima a nuestro Señor Jesucristo. En ese hermoso evangelio donde se nos narra la llamada de Cristo a sus discípulos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que los 4 eran pescadores, al instante lo dejaron todo para seguir al Maestro. Pidamos a ellos que nos den la gracia, que rueguen por nosotros, para que en medio de este mundo nosotros también sepamos seguir a Cristo cada día para acercarnos más a la eternidad, a la felicidad que solo Dios tiene reservada para los que le aman. Que Dios te bendiga.